El sol empezaba a esconderse detrás de las montañas de Zacatecas, pintando el cielo con tonos de naranja y dorado. Una brisa ligera soplaba sobre los caminos de tierra, levantando pequeñas nubes de polvo que bailaban en el aire antes de posarse sobre las ramas secas de los árboles. Era el final de la tarde, y el mundo parecía suspendido entre el calor del día y el frío de la noche que pronto llegaría. En medio de ese paisaje silencioso avanzaba, con pasos cansados, una vieja carreta de madera que rechinaba con cada sacudida. La jalaba lentamente una yegua de pelaje café claro, ya desgastada por los años de trabajo. Su nombre era Esperanza, y en su mirada había una dulzura triste, como la de quien ha visto demasiadas cosas en esta vida. Sentado en el banco de la carreta, con las riendas flojas en las manos y el cuerpo encorvado por el cansancio, iba don Mateo Ramírez. Un hombre sencillo, de rostro marcado por el tiempo y el sol, con un sombrero de paja maltratado en la cabeza y la ropa manchada de tierra. Sus botas agrietadas apenas protegían sus pies. El sudor, ya seco en su frente, indicaba que el día había sido largo y difícil. Pero a pesar de la fatiga, había algo en la mirada de don Mateo que no se veía a menudo, una esperanza silenciosa. La carreta llevaba sacos de semillas, maíz, frijol y algunas hierbas que él había comprado con lo poco que le quedaba. Era su último intento. Una oportunidad minúscula, casi invisible, pero lo bastante real para hacerlo seguir. El camino de tierra por donde avanzaba era angosto, lleno de baches, flanqueado por cercas torcidas y parches de hierba seca. Todo alrededor parecía cargar cierto abandono, un silencio doloroso. Y aún así, don Mateo seguía. Despacio, como quien ya no tiene prisa, pero tampoco puede detenerse. Esperanza relinchó bajito. Ya casi llegamos, niña, murmuró él, acariciándole con ternura el cuello a la yegua. La frase era más para él que para el animal. Estaban regresando a casa, una casita de adobe casi en ruinas, plantada en medio de un pedazo de tierra que ya casi no producía nada. Desde hacía 3 cosechas, todo salía mal. La lluvia llegaba a destiempo o no llegaba. Las plagas siempre aparecían. La cosecha apenas alcanzaba para comer. Pero él todavía creía que algo podía florecer ahí. Entonces, sin aviso, la rueda trasera derecha de la carreta cayó en un bache profundo. Un chasquido seco resonó en el campo. La carreta se detuvo de golpe, y Esperanza soltó un relincho más fuerte, como si también dijera, basta. Don Mateo casi salió disparado hacia adelante con el jalón. Reaccionó rápido, saltando de la carreta con un suspiro cargado de frustración. «¡Maldita sea!», exclamó, dando una patada al suelo seco con la punta de la bota. Caminó hasta la rueda. Hundida. Bien hundida. El hoyo era más profundo de lo que parecía. Trató de empujar la carreta con el hombro, apretando los dientes, los músculos del brazo temblándole, nada. Rodeó la carreta, jaló las riendas de Esperanza, hablando entre dientes, «Vamos, Esperanza. Jala. No más tantito más». La yegua lo intentó. Sus patas temblaban, los cascos resbalaban en el polvo. Pero no tenía fuerzas. La carreta ni se movió un centímetro. El esfuerzo solo hizo que Esperanza retrocediera, jadeando, con una mirada suplicante, como si estuviera a punto de doblar las rodillas. Don Mateo bufó. Caminó de un lado a otro. Se limpió el sudor de la frente. Volvió a empujar, esta vez con la espalda, dándolo todo. Un crujido de madera. Pero aún así, nada. «¡Ándale! ¡Maldita rueda!», gritó, pateando el costado de la carreta. El grito retumbó en el campo vacío. Regresó con Esperanza. Dio un tirón más brusco a las riendas. La yegua dudó. «Vamos. Ándale, Esperanza. Empuja, carajo». Esperanza lo intentó de nuevo. Un esfuerzo corto. Sin éxito. Bajó la cabeza, con los ojos húmedos, el cuerpo entero temblando. Don Mateo, ciego de frustración, levantó la mano y golpeó con rabia el lomo de la yegua. «Ándale. Nomás te pedí una cosa. Una». La yegua no reaccionó. No se movió. Solo se quedó ahí, como diciendo, «Ya no aguanto más».
El silencio que vino después fue pesado. Don Mateo retrocedió 2 pasos, jadeando. Miró alrededor. Nada. Solo el campo seco, el camino vacío y el cielo empezando a oscurecer. Ni un sonido. Ni un alma viva. Solo él, la carreta atorada y una yegua agotada. Cayó de rodillas, sintiendo el polvo pegarse a sus pantalones, a su cara, a sus manos. Cerró los puños contra el suelo y gritó con toda la garganta, «Dios mío». ¿Por qué? Solo una vez. Solo una vez en mi vida te pido algo. Ayúdame. Miró al cielo, los ojos rojos, las lágrimas marcando los surcos de su rostro. Levantó los brazos, suplicando, «Mándame un ángel, Señor, pero que sea fuerte, porque la carreta está muy pesada, y yo ya no puedo más». Las palabras salían revueltas por tanto dolor. Su voz temblaba. El pecho dolía. Era como si todo el peso de su vida estuviera hundido en esa rueda. Y entonces, el tiempo se detuvo. Todo quedó absurdamente silencioso. El viento paró. Ni siquiera el canto de las aves. Don Mateo sintió un leve cambio en el aire, como un escalofrío que le subió por la espalda. Alzó la vista. Y vio. Allá, en lo alto del camino, donde el sol casi se despedía, alguien estaba de pie. No parecía venir de ningún lado. No había polvo en sus pies. Vestía una túnica clara y sostenía algo parecido a un bastón. El rostro no era viejo ni joven. No era totalmente masculino ni femenino. Era sereno. Don Mateo se quedó inmóvil, sin saber si estaba despierto o soñando. La persona se acercó a él. Sus pasos no hacían ruido. Sus ojos eran tranquilos como el cielo después de la tormenta. Cuando se detuvo frente a la carreta, miró la rueda atascada y luego a don Mateo. «No fui enviado para sacar tu carreta del pozo», dijo con una voz suave, casi como si fuera parte del viento. «Fui enviado, para hacerte intentar». Don Mateo abrió mucho los ojos. ¿Qué quiere decir con eso? Estás ahí, pidiendo ayuda. Golpeando a tu caballo. Llorando. Pero aún no has hecho lo más simple. Sí intenté. Empujé, grité, pedí. No, todavía no te has bajado de la carreta de tu mente. Sigues esperando que alguien resuelva el problema por ti, sin moverte de verdad. Esas palabras fueron como un puñetazo. Dolieron. Porque eran verdad. Don Mateo guardó silencio, mirando el suelo. La figura continuó, Dios solo ayuda a quien se ayuda. Ni siquiera él puede mover una rueda por quien se niega a ensuciarse las manos con la tierra. Y entonces, aquel extraño desapareció. Así como apareció. Don Mateo miró a su alrededor. Nada. No había huellas. No había ruido. El cielo oscurecía. Se quedó ahí, de rodillas, sin saber qué pensar. Pero algo dentro de él cambiaba. Despacio. Y fue en ese instante, que se levantó. El cielo ya se pintaba de un azul profundo cuando don Mateo se puso de pie. Las palabras de aquel desconocido aún resonaban en su cabeza como un trueno lejano, Dios solo ayuda a quien se ayuda. Se quedó ahí, quieto, observando la carreta. El hoyo parecía todavía más hondo ahora, no por la tierra, sino por la vergüenza. Vergüenza de haberle gritado a la yegua, de haber pedido auxilio sin siquiera intentarlo hasta el final. Y, sobre todo, vergüenza de haber renunciado a sí mismo antes de que la lucha acabara. Pero algo había cambiado. No sabía qué era todavía, quizá el tono sereno de aquel desconocido, quizá la certeza desconcertante de que decía la verdad. Don Mateo se enjugó el rostro, limpiando el sudor y el polvo. Dio un paso hacia la rueda, se arrodilló, se quitó el sombrero y lo dejó a un lado. Pasó los dedos por los bordes de la zanja, sintió la ligera humedad de la tierra al fondo. Tal vez, solo tal vez, podría lograrlo. Fue entonces cuando oyó un chasquido detrás de sí. Levantó la cabeza rápido, pensando que era aquel extraño de nuevo. Pero no lo era. Era un viejo. Muy viejo. Piel curtida por el sol, sombrero de ala ancha, ropa sencilla,
un bastón de madera en las manos y una expresión tranquila, casi divertida en el rostro. Estaba de pie, en medio del camino, como si hubiera estado ahí desde hacía mucho. Sí que está enterrada, ¿no? Dijo el anciano, con voz arrastrada y un leve acento norteño. Don Mateo se levantó despacio. ¿De dónde salió usted? No lo vi llegar. No importa de dónde vengo. Lo importante es, ¿ya intentaste de verdad? Mateo respiró hondo. La mirada del viejo era curiosa, pero no burlona. Había una mezcla de provocación y compasión que incomodaba. Claro que intenté. Empujé, jalé, grité, no sirvió de nada. El anciano se acercó despacio, apoyándose en el bastón. Se detuvo al lado de la carreta, mirando la rueda como quien analiza un misterio antiguo. A veces, el problema no es la rueda, dijo. Es lo que llevas dentro de la carreta. Don Mateo frunció el ceño. No tenía sentido. ¿Dentro de la carreta? Solo hay semillas. Las semillas pesan más de lo que parece, cuando traen encima desesperanza. Mateo guardó silencio. No sabía si el viejo estaba bromeando o dándole alguna lección disfrazada de metáfora. Aún así, escuchó. ¿Sabes, muchacho? Continuó el anciano, mirando el cielo, conocí a un hombre, hace muchos años, que también pensaba que todo estaba en su contra. La tierra se secó, los hijos se fueron, la mujer se enfermó. Un día quiso matarse. Amarró una soga a un árbol. Pero el árbol era viejo y la rama se rompió antes de que el nudo apretara. Él cayó al suelo, lastimado, y se soltó riendo. Dijo que ni para morirse servía. Y fue ahí cuando todo empezó a cambiar. Porque cuando dejó de huir y empezó a enfrentar, la vida empezó a responder. Don Mateo escuchó esa historia con un nudo en la garganta. ¿Y ese hombre, logró levantarse? El anciano sonrió. Lo estás viendo ahorita. Mateo abrió los ojos, sorprendido. ¿Usted? Sí. Y si algo aprendí es lo siguiente, nadie sale de un pozo solo gritando. Hay que ensuciarse las manos. Don Mateo tragó saliva. Aquel hombre no era común. Su presencia era desconcertante, como si hubiera cruzado tiempo y espacio solo para decir esas palabras. Él miró otra vez la carreta y, por primera vez, no sintió rabia. Sintió responsabilidad. No sé si podré lograrlo, murmuró. El anciano dio un paso atrás, apoyando el bastón contra la pierna. Yo tampoco sabía. Pero cuando empujé, vi que era más liviano de lo que parecía. Solo parecía pesado, porque estaba yo solo aquí dentro, y señaló su propia cabeza. Mateo miró la carreta. Luego a Esperanza. Luego sus propias manos. ¿Cómo se llama usted? El anciano ya se daba la vuelta para irse, pero respondió sin voltear, Jacinto. ¿Don Jacinto? No soy, don, de nada. Solo un viejo que pasó por algunos pozos, y sobrevivió. Don Mateo se quedó parado, viendo cómo aquel hombre desaparecía lentamente en el final del camino, hasta confundirse con la sombra de los árboles. El viento volvió a soplar. La noche empezaba a caer con fuerza. Las estrellas asomaban en el cielo limpio. Pero dentro de don Mateo, algo nuevo brotaba. Algo pequeño, pero firme. Un tipo de fuerza que no recordaba haber sentido en años. No era la fuerza de los brazos. Ni de la juventud. Era otra cosa. Era el valor de intentarlo de nuevo. La noche cubrió por completo Zacatecas. El camino de tierra, ahora envuelto en sombras largas y oscuras, parecía aún más silencioso. Ni los grillos se atrevían a cantar. Don Mateo se sentó otra vez junto a la carreta, recargando la espalda en el eje de madera, la mirada perdida en el cielo. La plática con don Jacinto resonaba en su mente como un tambor lejano. Estaba cansado, sí. Pero no solo del cuerpo. Era un cansancio que venía de dentro, del alma. Un cansancio viejo, que cargaba desde mucho antes de las últimas cosechas fallidas. Con los ojos fijos en las estrellas, cerró los párpados por un instante. Y como pasa en las noches silenciosas,
Cuando uno se queda a solas con sus pensamientos, el pasado tocó a la puerta. Se vio a sí mismo a los 12 años, en un pedazo de tierra reseca, sosteniendo una azada casi de su tamaño. El sol abrasador golpeaba su espalda delgada. Cada vez que erraba el golpe contra el suelo duro, la voz de su padre tronaba tras él, otra vez no. Así no se corta la tierra, Mateo. No seas flojo. Andrés Ramírez era un hombre de rostro duro y manos encallecidas. Se enorgullecía de la tierra, de su propio sudor, y sentía un desprecio silencioso por cualquier señal de debilidad. Su padre nunca le pegó. Pero las palabras, esas dolían más que cualquier golpe. Nunca vas a ser como yo, Mateo. Tú no naciste para esto. Quien no aguanta el peso de la azada, no aguanta el peso de la vida. Eres muy blando. Muy débil. Esas frases no fueron dichas solo una vez. Se repitieron como oraciones. Como si fueran verdades absolutas. Y se quedaron grabadas, como cicatrices invisibles. Años después, incluso cuando Andrés ya no estaba, Mateo seguía oyendo esas frases cada vez que se equivocaba, que caía, que fallaba. Nunca le contestó a su padre. Nunca lo enfrentó. Solo cargó con ello. De vuelta a la orilla del camino, don Mateo se pasó la mano por la cara, intentando alejar el recuerdo. Pero éste insistía en quedarse. Tal vez porque era hora de enfrentarlo. Por primera vez, empezó a entender algo, no era la rueda de la carreta la que estaba atascada en el pozo. Era él. Desde niño. Se levantó despacio y fue hacia Esperanza, que dormía de pie, agotada pero en paz. Le acarició el cuello. Perdóname, niña, susurró. Ella movió las orejas, como si comprendiera. Él se sentó a su lado y sacó del bolsillo interior de su chaleco una foto vieja, con las orillas dobladas, manchada de sudor y de tiempo. Era la única que tenía de su padre. Él, joven, junto a la madre, sonriendo. Algo que Mateo no recordaba haber visto en vivo. Andrés casi nunca sonreía. ¿Por qué eras así, papá?, murmuró mirando la foto. ¿Por qué nunca pudiste decirme que yo era suficiente? Mateo miró el horizonte oscuro. Quizá tú también tenías miedo. Quizá nadie te enseñó a ser diferente. Tal vez, también viviste atado en este pozo. Las palabras salían de a poco, con peso, pero con una claridad que jamás había tenido antes. Era como si aquella noche, esa rueda atorada, esa yegua exhausta y ese viejo misterioso hubieran desenterrado algo mucho más grande que la carreta. Estaban desenterrando al hombre completo. Recordó un episodio que jamás contó. Tenía 17 años. Fue la primera vez que intentó sembrar por su cuenta. Un huerto pequeño, junto al granero. Trabajó en silencio varias semanas, temiendo que su padre lo criticara. Y el día que las primeras mazorcas empezaron a salir, le llevó una a Andrés, con los ojos brillando de orgullo. Pero el padre, al ver la mazorca todavía pequeña e irregular, solo dijo, «Eso no sirve ni para alimentar gallinas». Mateo no respondió. Solo regresó al huerto y arrancó todo. Esa noche, lloró a escondidas en el establo, solo. Como lloraba ahora, más de 20 años después. Pero en esa noche fría a la orilla del camino, había una diferencia. No quería volver a arrancarlo todo. No quería destruir las semillas que trataba de plantar dentro de sí. Quizá eran pequeñas. Irregulares. Pero eran suyas. Se levantó de nuevo. Caminó hasta la parte trasera de la carreta y miró la rueda hundida en la tierra. Estaba sucia, pesada, desgastada. Pero seguía firme. Todavía podía girar. Respiró hondo. Y habló en voz baja, como si hablara a su propio corazón, «No soy débil. Estoy cansado, pero sigo de pie». No era una frase bonita. Ni una declaración de victoria. Era la verdad pura, cruda. Y bastaba. La madrugada avanzó. El frío empezó a apretar. Don Mateo se cubrió con una manta tosca y se acostó en el suelo, junto a Esperanza. El cielo, a pesar de todo, estaba lleno de estrellas.
Y en el fondo de su alma, donde antes solo había cansancio y vergüenza, ahora empezaba a nacer otra cosa, determinación. Pero él sabía que el camino sería largo. Y difícil. Aún así, por primera vez en muchos años, don Mateo durmió sin pensar en huir. Él quería quedarse. Quería intentarlo. Y, sobre todo, quería vencer. El primer rayo de sol rasgó el cielo detrás de las colinas como un hilo de esperanza. La luz amarilla tocó suavemente el camino de tierra, como si pidiera permiso para despertar el mundo. El rocío de la madrugada aún flotaba en el aire, y las hojas secas, cubiertas de un brillo sutil, crujían bajo cualquier paso. Don Mateo abrió los ojos despacio. Durmió poco, pero su descanso fue diferente a cualquier otra noche anterior. Por primera vez, no soñó con deudas, ni con la sequía, ni con la mirada decepcionada de su padre. Soñó con algo que no sabía nombrar. Algo tranquilo. Como una respuesta que llega antes que la pregunta. Se sentó con cuidado, sintiendo los músculos adoloridos y el cuerpo aún pesado por el día anterior. La brisa de la mañana rozó su rostro y, casi por instinto, miró al cielo. Estaba despejado. Ni una nube. Un cielo inmenso y abierto. El tipo de cielo que solo aparece cuando el alma deja de huir. Esperanza, la yegua, seguía durmiendo de pie. Al oír el ruido de la manta al recogerse, giró la cabeza y soltó un suspiro largo. «Buenos días, niña», dijo don Mateo, acariciándole el cuello con suavidad. Se levantó, tronó su espalda y caminó hasta la rueda atascada. La tierra seguía húmeda en el fondo del hoyo, pero ahora, con la luz del día, veía mejor. Y al ver, entendió una cosa simple: no había intentado todo. Lo había hecho rápido, con rabia, con desesperación. Pero no con paciencia. Ni con inteligencia. Fue al lado del camino. Tomó algunas piedras anchas, 2 trozos de madera seca y empezó a cavar con las manos alrededor de la rueda. Era trabajo pesado. Sucio. Y nadie vería ese esfuerzo. Pero lo hacía con un propósito silencioso, como quien reza con las manos. Con cada palada improvisada, la tierra cedía un poco. Con cada piedra puesta debajo de la rueda, la carreta ganaba algo de apoyo. El sudor volvió a rodar por su cara, los dedos se mancharon de lodo seco y polvo. Pero don Mateo no se detenía. Esperanza lo miraba en silencio. Sus ojos grandes y oscuros parecían curiosos, casi conmovidos. Como si jamás hubiera visto a su dueño tan enfocado, tan presente. Entonces él se puso detrás de la carreta. Respiró profundo. Afirmó los pies en la tierra. Cerró los ojos un momento. Y empujó. La carreta tembló. Un largo rechinido, de madera contra madera. Otra vez. Empujó con todas sus fuerzas. Todo el cuerpo vibrando. Los dientes apretados. El alma junto. Y entonces, con un crujido seco, la carreta salió del hoyo. No voló, no se deslizó suave. Pero salió. Como si solo esperara que él creyera. Como si quisiera enseñarle que la fuerza no viene de los brazos, sino de la decisión de ponerse de pie y hacer. Don Mateo cayó de rodillas al suelo, resoplando. No lloró. Pero sus ojos estaban húmedos. La emoción llegaba como un río silencioso, sin prisa, pero implacable. Miró a Esperanza, que se acercó despacio, como diciendo: «Yo sabía que lo lograrías». Él se levantó, fue hacia ella y la abrazó con fuerza por el cuello. «Perdóname por ayer. Perdóname por todo». Ella solo le rozó el hombro con el hocico, en un gesto manso, casi humano. Ahí estaban los dos, hombre y animal, cubiertos de tierra, exhaustos, pero victoriosos. Porque habían vencido el primer obstáculo, la falta de fe en uno mismo. Don Mateo subió de nuevo a la carreta, acomodó las riendas y miró hacia adelante. El camino aún era largo. La vereda aún era torcida. Pero ahora él era distinto. Y entonces, de pronto, recordó lo que don Jacinto había dicho: a veces, el problema no es la rueda. Es lo que está dentro de la carreta. Volteó hacia atrás.
Los costales de semillas seguían allí. Pesados, sí. Pero también llenos de posibilidad. Y por primera vez, no los vio como una carga, sino como una promesa. Tomó las riendas con firmeza. Vámonos, Esperanza. Ahora nos toca a nosotros. La yegua avanzó. Despacio al principio, luego con más confianza. La carreta, antes atorada, ahora se deslizaba, poco a poco, de vuelta al camino. No había música. No había público. Pero había algo más grande, un hombre que comenzaba a levantarse por dentro. En el cielo, el sol ya subía. Y la tierra, por primera vez en mucho tiempo, parecía dispuesta a escuchar. Los días que siguieron a aquel rescate de la carreta fueron de silencio y trabajo. Don Mateo, con las manos encallecidas y el cuerpo todavía adolorido, empezó a preparar la tierra alrededor de su casa. Cada mañana, antes del amanecer, ya estaba de pie. Y junto a él, su yegua fiel, Esperanza, lo acompañaba, como si compartiera esas nuevas ganas de reconstruir lo que estaba hecho pedazos. La tierra, seca y dura, parecía resistirse al principio. Pero poco a poco, con paciencia y esfuerzo, fue abriéndose. Mateo mezclaba el suelo con compost hecho de hojas secas, restos de comida, estiércol. Cavaba surcos con la azada que había pertenecido a su padre. Cada corte en la tierra era un intento de redención. Sembró las semillas con cuidado. Primero el maíz. Luego el frijol. Y por último unas hierbas que aprendió a cultivar de su madre, doña Eulalia, antes de que ella partiera. Mientras arrojaba las semillas en los surcos, murmuraba, que crezcan fuertes. Que resistan más que yo. Con el paso de los días, aparecieron los primeros brotes. Pequeños tallos verdes, frágiles, casi tímidos, que rompían la tierra café. Eran poca cosa, pero para don Mateo eran como niños naciendo. Un renacer silencioso. Su esposa, Lucía, los observaba de lejos. Aún no sabía qué pensar. Hacía años que no veía ese brillo en los ojos de su marido. Y, aún así, no se permitía creer del todo. El miedo a decepcionarse de nuevo era demasiado grande. Sus hijos, Nicolás y Emilia, seguían los pasos del padre con recelo. Habían aprendido a lidiar con su ausencia emocional en los últimos años, cuando la sequía, las deudas y la falta de fe lo convirtieron en un hombre callado y ausente. Pero ahora, algo estaba cambiando. El padre volvía a casa con el rostro sucio de tierra, pero los ojos, vivos. Todo parecía encaminarse. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sentía que la tierra lo escuchaba. Hasta que llegó la plaga. Fue en una mañana sofocante. El cielo se veía pesado, aunque no hubiera nubes. La luz tenía un tono raro, medio opaco. Mateo caminaba hacia el cultivo cuando percibió un olor agrio en el aire. Un olor a podredumbre. Al acercarse, el corazón se le hundió. Las hojas de las matas de maíz estaban retorcidas, secas en las puntas. Puntitos negros cubrían los tallos, y las vainas del frijol estaban comidas por dentro. Insectos. Muchos. Miles. Gusanos que no eran buenos. Larvas. Hormigas aladas. Cayó de rodillas, revisando hoja por hoja, planta por planta. Lo que antes era verde ahora se mostraba pálido. Lo que crecía con fuerza ahora se marchitaba ante sus ojos. Intentó salvar lo que pudo. Rociar con agua, arrancar plantas enfermas, espantar bichos con las manos. Pero era como querer agarrar arena con los dedos. En 3 días, todo estaba muerto. La siembra se convirtió en un cementerio de esperanzas. En la pequeña terraza de la casa, Mateo permaneció horas sentado, sin pronunciar palabra. Sus hijos lo observaban desde dentro, con miedo. Lucía preparó un café que él no probaría. El silencio era denso, como si toda la casa contuviera la respiración. Finalmente, Nicolás, el mayor, se animó y se acercó. «Papá, ¿qué vas a hacer?» Mateo no respondió de inmediato. Seguía mirando el cultivo muerto, como quien mira una tumba. «No sé», murmuró, «pero no voy a rendirme». Nicolás no contestó.
Pero se quedó a su lado, en silencio. Y ese gesto, tan simple, lo cambió todo. A la mañana siguiente, Mateo se levantó temprano. Fue al campo. Limpió los restos secos. Preparó la tierra de nuevo. Sí, todo se había perdido, pero él ya no estaba dispuesto a perderse a sí mismo. La tierra no me va a ganar, dijo, cavando con fuerza, yo también soy tierra. Soy polvo, pero polvo que camina. Lucía lo observaba desde la ventana. Y algo en ella empezó a ablandarse. A la hora de la comida, ella le llevó agua y pan al campo. No puedes hacerlo solo, Mateo. Él la miró, sorprendido. Y sin decir nada, hizo espacio a su lado. Lucía se arrodilló. Empezó a arrancar raíces secas con sus propias manos. Dolía. Pero era real. Y el dolor que es real es mejor que la esperanza muerta. Por la tarde llegó doña Ofelia, la vecina del rancho de al lado. Traía un balde con estiércol fresco y un comentario seco, dicen que andas intentando otra vez. Vine a ayudar, aunque creo que no va a funcionar. Mateo no respondió. Solo aceptó el balde. Agradeció con un gesto. Luego apareció don Rafael, el más grande de la comunidad. Con un saco de herramientas y una sonrisa irónica. Estoy viejo para cavar, pero puedo afilarte la azada. Poco a poco, la gente fue llegando. Uno a uno. Con escepticismo, con risas, con curiosidad. Pero llegaron. La tierra seguía herida. Pero el campo alrededor de Mateo empezaba a florecer de gente. Y esa tarde, sentado en el porche, cubierto de sudor y polvo, don Mateo entendió algo que nunca había pensado en su vida: no siempre la lluvia cae del cielo. A veces, viene de las manos que se extienden para ayudar. La plaga destruyó las plantas. Pero no destruyó al hombre. Y eso, era algo nuevo. El campo todavía mostraba las marcas de la plaga. La tierra, removida por segunda vez, olía a renacimiento con cautela. Las nuevas semillas, donadas por vecinos y amigos, aún no habían brotado. Pero la energía, era distinta. Había movimiento. Voces. Y esperanza, no la yegua, sino el sentimiento. Esa noche, la familia Ramírez se sentó reunida alrededor de una fogata improvisada detrás de la casa. Era raro. Desde que los hijos crecieron, era común que cada uno se aislara. Nicolás solía dormirse temprano. Emilia se perdía entre libros para olvidar que el mundo allá afuera exigía demasiado. Lucía, agotada, simplemente se recogía en silencio. Pero esa noche, los cuatro estaban ahí. Juntos. Con una olla de elotes cocidos en medio y pan del día anterior calentado sobre el fuego. Lo que unía a esa familia no era la abundancia, sino la reconstrucción. El silencio cómodo lo rompió Nicolás. Papá, ¿por qué insistes tanto en esta tierra? Ya lo intentaste, ya perdiste. ¿De dónde te sale esa voluntad de seguir? Don Mateo lo miró. Por un segundo, pensó en dar una respuesta práctica. Hablar de responsabilidad, de sobrevivir. Pero no. Era el momento de decir algo sincero. Respiró hondo. Y habló con voz suave: cuando era niño, atrás de la casa de mi padre había un árbol. Nació torcido. La rama principal se inclinaba tanto que parecía que se iba a caer. Todos decían que no duraría. Hizo una pausa. Tomó un pedazo de leña y lo giró entre los dedos. Un día, mi padre decidió cortarlo. Dijo que no servía para nada. Pero yo le pedí que lo dejara. Se rió y dijo: ese árbol crecerá torcido e inútil. Igual que ciertas personas. Lucía bajó la cabeza. Sabía de quién hablaba. ¿Y qué pasó al final? Preguntó Nicolás, más despacio. ¿Sabes qué pasó? Siguió Mateo, mirando el fuego: que ese árbol torcido creció. No era el más alto. Ni el más bonito. Nunca dio frutos. Pero, un día, en una tarde muy calurosa, un hombre cansado pasó por ahí, y se sentó a su sombra. Luego otro. Y otro más.
hasta que la sombra de ese árbol se convirtió en un sitio de descanso. Mateo calló unos segundos. A veces, no nacemos para dar fruto. Nacemos para dar sombra. Y eso también sirve. Nicolás guardó silencio. La fogata crepitaba, lanzando chispas contra el cielo oscuro. ¿Entonces te ves como ese árbol? Preguntó él, con cautela. Mateo sonrió, cansado pero honesto. Me veo como alguien que creció torcido. Pero que todavía puede dar abrigo a quien lo necesite. Aunque no tenga nada más que ofrecer aparte de sombra y presencia. Lucía rozó con suavidad la mano de su esposo. El gesto era pequeño, pero lleno de significado. En sus ojos, por primera vez en años, había orgullo. Emilia, que había escuchado en silencio, se acercó al padre. Se sentó más cerca, recargando la cabeza en su hombro. Esa sombra ya nos está haciendo bien a nosotros, papá. Mateo sintió un nudo subiendo a la garganta. No dijo nada. Solo pasó el brazo por los hombros de su hija y miró el fuego. Esa noche, cuando todos dormían, él salió sin hacer ruido y caminó hasta el campo. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con esa intensidad que solo se ve cuando el aire está frío y el corazón, ligero. Se detuvo en medio de la tierra recién sembrada. Se arrodilló. Pasó la mano sobre la tierra. Y en voz baja, habló, no quiero ser perfecto. Solo quiero estar presente. Aguantar. Dar sombra cuando nadie más la da. Ahí, en la oscuridad, solo entre los surcos de un futuro incierto, dejó de ser un hombre que había fracasado, y se convirtió en un hombre que resistía. Un árbol torcido. Pero firme. El tiempo pasó. 1, 2, 3 semanas. El cielo siguió callado. Las nubes, que durante el verano solían juntarse al atardecer, parecían haberse olvidado de ese rincón. El calor aumentaba. Las hojas del campo se agitaban bajo un viento caliente. Y la lluvia, esperada como un viejo amigo que nunca falla, simplemente no apareció. Don Mateo, otra vez, sentía el corazón oprimido. No decía nada. Seguía con su rutina diaria. Regaba con cubetas traídas del pozo de la vecina. Cubría el suelo con paja para conservar la humedad. Protegía los brotes con redes viejas para que no se los comieran los pájaros. Pero la mirada empezaba a perder un poco de brillo. Trataba de disimular. Pero Lucía lo notaba. Y Nicolás también. La mañana del día 25 sin lluvia, don Mateo fue al campo como siempre. Revisó planta por planta. Algunas resistían. Otras, ya se marchitaban. El agua del pozo casi se acababa. Y el pozo ni siquiera era suyo. Se arrodilló ante una mata de maíz que aún luchaba por mantenerse erguida. Puso la mano sobre la tierra. Estaba caliente. Seca. Ya no puedo más, susurró, sintiendo que las palabras se le rompían en la garganta. Esperanza, la yegua, lo miraba desde lejos. Y de algún modo, parecía entender. Entonces, un sonido distinto surgió en la distancia. Un sonido suave, apagado, como pasos. Don Mateo levantó el rostro. Era gente. Primero llegó don Rafael, con una cubeta de madera llena de agua. En las manos traía también un pedazo de lona doblada. Es para tapar las plantas en las horas más bravas del calor. Dicen que ayuda. Detrás venía doña Ofelia, con un trapo mojado amarrado al cuello y dos chamacos cargando recipientes de barro. Uno de ellos tosía sin parar. Traje agua otra vez. Pero esta vez, también traje fe. Dijo ella, secándose la cara con el brazo. Y no paraban de llegar. Carmelo, el herrero, apareció con un rollo de alambre viejo. Doña Beatriz, la de la tiendita de la esquina en la villa, trajo restos de fruta para hacer abono. Hasta don Chepe, que por años había ignorado a la familia Ramírez, llegó con 2 palas y la mirada cabizbaja. Tal vez me tardé mucho. Pero más vale tarde que nunca. Nicolás, que vio el movimiento desde el portal, corrió hasta el campo. Y al ver aquello, se quedó un momento sin saber qué hacer.
Era como presenciar lo imposible. Papá, ¿qué está pasando? Don Mateo, sin apartar la vista del grupo que se formaba, respondió con la voz entrecortada, está lloviendo, pero no del cielo. A lo largo de ese día, el campo se llenó de risas y de voces. Los niños corrían entre los surcos, echando agua con jarritas. Los adultos se turnaban para cavar, cargar, proteger, amarrar. Cada quien hacía lo que podía. Y lo que parecía imposible por la mañana, al atardecer era diferente, el campo respiraba. Lucía, al ver la escena desde la puerta, se tapó la boca, conmovida. Emilia corrió hasta el centro del cultivo para ayudar. Nicolás, antes mero espectador, tomó la azada y se metió entre la tierra como si siempre hubiera sabido qué hacer. Don Mateo se quedó parado un rato, observando. El sudor le corría por la frente. Pero era otro tipo de sudor. No el del miedo. Era el sudor de la reconstrucción. Alguien le puso una mano en el hombro. Era don Jacinto. Sí, otra vez él. ¿Pensaste que la lluvia nomás caía del cielo? Dijo, sonriendo de lado. Mateo devolvió la sonrisa. Pensé que Dios se había olvidado de mí. Jacinto señaló a los vecinos, a los hijos, a la esposa, todos ahí, sucios, sudorosos, sonrientes, parece que él te respondió, con gente. Mateo miró alrededor. Y lo entendió. No siempre el milagro es líquido. A veces, el milagro es colectivo. Esa noche, se sentaron todos en círculo en el patio. Comieron pan y un caldo espeso preparado por Lucía, servido en cazuelas de barro. Los niños jugaban con restos de paja, los mayores platicaban sobre el futuro. Don Mateo miró la fogata y le dijo en voz baja a Lucía, puede que la lluvia tarde, pero cuando la gente se une, la tierra aprende a esperar más tranquila. Lucía solo le apretó la mano. Ya no había más que decir. El cielo seguía seco. Pero el suelo del alma estaba empapado de esperanza. Y eso, también hacía brotar. El tiempo pasó sin grandes promesas en el cielo. El sonido de la lluvia, que por tanto tiempo habían esperado como una salvación, seguía ausente. Pero, curiosamente, ya nadie hablaba de eso. Ni don Mateo. Ahora, las miradas que antes se alzaban hacia arriba empezaron a dirigirse hacia adentro. El campo, aún frágil, mostraba señales de vida. Los brotes volvían a crecer, con trabajo. Unos torcidos, otros pequeños. Pero ahí estaban. Resistiendo. Respondiendo. Eran como él. Don Mateo pasaba los días de rodillas, cuidando cada planta con un esmero casi sagrado. Hasta les hablaba, como si les pidiera perdón por las ausencias pasadas. No puedo prometerles lluvia, pero sí puedo darles todo lo que tengo. Emilia pintaba pequeños letreros con nombres cariñosos para los surcos, esperanza, fuerza, unidos, tierra que aguanta. Nicolás había construido una cerca con madera reciclada, y todas las tardes reforzaba los postes. Lucía empezó a hacer panés con el maíz que quedaba de la última plaga y los intercambiaba por herramientas o plantitas con los vecinos. Todo eso, era vida nueva. Pero el mayor milagro no era lo que brotaba en el campo. Era lo que germinaba dentro de don Mateo. El campo ya no era el mismo. Ni don Mateo. Las hojas crecían tupidas, de un verde intenso que desafiaba la sequía. El maíz se alzaba alto, imponente, y las matas de frijol se aferraban a los palos como quien no quiere volver a caer. El pozo recién cavado todavía era tímido, pero constante. Cada gota sacada se usaba con cuidado, el agua valía más que el oro ahí. Lo que empezó como un suspiro de fe, ahora era un sistema organizado, aunque modesto. Y todo se hacía a mano, con los ojos atentos y el corazón entregado. No había despilfarro. Había respeto. Don Mateo volvió a sonreír. No esa sonrisa grande y vacía, sino una discreta, presente, que se asomaba en la comisura de los labios cuando veía a Nicolás limpiar los surcos o cuando Emilia llegaba con una canasta de hojas para los tés de Lucía. La casa estaba viva. La tierra estaba viva. Y, por primera vez en muchos años, él también lo estaba. Cierta tarde, bajo el sol caliente de octubre,
Mateo recogió los primeros jitomates. Tenían la piel firme, el aroma fuerte y dulce. Lavó uno en la cubeta del pozo y le dio una mordida como si fuera fruta. Dulce, dijo en voz baja, dulce como nunca. Separó los mejores y los puso en una caja sencilla de madera, junto con hierbas y unas mazorcas pequeñas de maíz morado. La idea fue de Lucía: hay que ir al tianguis en la ciudad. Lleva lo que tenemos. No es mucho, pero es nuestro. Mateo dudó. Le daba pena. Sus productos no se veían tan grandes ni bonitos como los de la ciudad. Pero tenían algo que nadie podía fabricar: historia. Una mañana, revisando el pozo de la villa, él y Nicolás notaron que el nivel del agua estaba bajísimo. Papá, ¿y si se seca? Don Mateo no respondió de inmediato. Pero por primera vez, no sintió desesperación. Sintió determinación. Entonces cavamos uno aquí. Nicolás abrió los ojos. ¿Un pozo aquí? ¿Nosotros? Sí. ¿Y si no hay agua? Ya cavamos una vez, ¿por qué no cavar otra? Fue como una chispa. Padre e hijo empezaron a excavar. Con palas viejas, cubetas, hasta con las manos. El primer día hicieron 2 palmos. El segundo, casi 1 metro. Era un trabajo duro. Caluroso. Agotador. Pero no se rindieron. Los vecinos, como siempre, empezaron a llegar. Algunos se reían. Otros ayudaban. Poco a poco, se formó un círculo humano alrededor del hoyo. Al 11º día, cuando la tierra era oscura y suave, Nicolás hundió la pala y escuchó un sonido distinto. Un sonido mojado. Débil. Pero real. Papá. Gritó: escucha. Mateo se acercó, escarbó con las manos. Un hilito de agua se formaba entre sus dedos. No era un chorro. Era un susurro de la tierra. Pero era agua. Gracias, Dios. Susurró, con los ojos llorosos. No solo se había abierto un pozo. Se había abierto él. Era la vida diciendo: cavaste donde nadie más creía. Con esa agua llegó la estabilidad. El cultivo se fortaleció. Las matas de maíz se alzaron con más vigor. Las de frijol florecieron. Incluso el jitomate, que plantó por curiosidad, dio 3 frutos rojos. Pero más que comida, la tierra regalaba algo que don Mateo no sabía que estaba sembrando: respeto. Cierto día, sentado a la sombra del viejo encino detrás de la casa, vio a don Rafael acercarse. Traía una caja con herramientas nuevas. Son tuyas. Las compré a cambio de las hierbas de tu señora. Le dije a mi hermana que el té de Lucía es mejor que cualquier remedio. Mateo agradeció con la mirada. La semana siguiente, doña Ofelia empezó a ayudar todos los sábados. Don Chepe pidió consejos para proteger su tierra de la sequía. Emilia fue invitada a enseñar a leer a niños en la villa. La vida alrededor de Mateo empezó a moverse con él. Una tarde, ya casi al anochecer, don Mateo estaba solo en el campo, arrancando malezas. Se detuvo un instante y contempló el paisaje: brotes creciendo, un viento suave, el cielo pintado de rojo. No había lluvia. No había milagros caídos del cielo. Y aún así, se sentía pleno. Pasó la mano por la tierra húmeda bajo sus pies, fruto del pozo que cavó con esfuerzo, y sonrió. Porque al fin comprendió: el milagro no llega para salvarnos. El milagro sucede cuando cambiamos por dentro. Su corazón ya no era el mismo. Ni la casa. Ni los hijos. Ni la tierra. Ni el silencio. Todo había cambiado. Pero solo porque él, primero, decidió cambiar. El siguiente sábado, temprano, Mateo y Nicolás llegaron al tianguis. Alquilaron una mesita en la esquina. Colocaron todo con esmero, pero sin llamar mucho la atención. La gente pasaba. Miraba. Y seguía. No era novedad. Hasta que un joven, alto, de cabello recogido en un chongo y playera negra, se detuvo frente a la mesa. Agarró un jitomate. Lo olió.
Lo apretó. Le dio una mordida. Cerró los ojos. Santo cielo, susurró. Esto sí es de verdad. Mateo lo miró, extrañado. ¿Está bien? Está mejor que cualquier cosa que he probado este mes, respondió el muchacho. ¿Dónde cultiva esto, señor? En mi terrenito, allá en los cerros de Zacatecas. ¿Y estas hierbas? ¿Este maíz? El joven revolvía todo, entusiasmado. Todo es nuestro. Sin veneno. No más con tierra y agua del pozo que cavamos nosotros mismos. El joven extendió la mano, sonriendo. Me llamo Santiago Velasco. Soy chef en Raíces del Sur, un restaurante de aquí. Mateo no entendió al instante. Pero Nicolás sí. Se le iluminaron los ojos. Papá, él es famoso. Lo vi en la tele. No soy famoso, interrumpió Santiago, riendo. Solo cocinero. Pero me la paso buscando sabores con alma. Y esto, levantó el jitomate, tiene alma de sobra. Mateo se rascó la cabeza, tímido. No más es un jitomate. Santiago negó con la cabeza. No. Es la historia de alguien que no se rindió. La siguiente semana, Santiago visitó la tierra de don Mateo. Llevó a un equipo. Grabó todo. Escuchó cada detalle de la siembra, del pozo, de los intentos frustrados, de las noches de lucha. Y al final del recorrido, miró a Mateo con ojos sinceros. Quiero hacer un contrato fijo con usted. Comprar todo lo que pueda producir. Pago justo. Y si quiere, puedo ayudarle a crecer. Pero con una condición. Mateo tragó saliva. ¿Cuál? Que no cambie nunca la forma en que cuida esta tierra. Porque justamente esa forma, es lo que le da alma a todo. Don Mateo sintió un apretón en el pecho. No de miedo ni duda. Era de gratitud. No sé cómo agradecerle. Santiago sonrió. Con que siga haciendo lo que hace, basta. Es más de lo que el mundo necesita. La noticia corrió. En la villa, nadie llamaba a Mateo, terco, ya. Ahora lo respetaban. Lo invitaban a hablar en las reuniones de la comunidad. Los jóvenes querían aprender de él. Los campesinos empezaron a intercambiar experiencias. Todo sin arrogancia. Sin presunción. Solo con presencia. Y al final de cada tarde, sentado en el portal, con un jarro de café y los pies llenos de polvo, don Mateo se repetía, lo que empezó como un intento, se volvió un propósito. Él nunca buscó fama. Nunca pidió reconocimiento. Pero cuando siembras con el alma, riegas con verdad y cosechas con humildad, el mundo llega a ti. El pueblo estaba de fiesta. Era el día de la cosecha, una celebración sencilla pero llena de significado. Puestos con mantas de colores adornaban la plaza, niños corrían con flores en las manos, y la campana de la pequeña capilla resonaba lento y alegre, como un corazón que por fin late en paz después de tantos años de agobio. En el centro de la plaza, la imagen de Nuestra Señora de la Tierra estaba rodeada de frutas, verduras y granos. Era tradición que los pobladores llevaran una parte de su cosecha como agradecimiento. Y ahí se veían costales de maíz, canastos de frijol, hojas verdes, calabacitas chicas pero hermosas, todas cosechadas con sudor, lucha y fe. En la esquina derecha del altar había una caja de madera. Dentro, jitomates, hierbas y maíz morado. Era la ofrenda de la familia Ramírez. El padre del pueblo, el padre Gael, subió al púlpito. Con su voz grave y serena, llamó la atención de la gente. Este año pasó algo muy especial. No solo fue una buena cosecha. Fue un ejemplo. Y queremos escuchar a quien nos dio ese ejemplo. Todos voltearon hacia don Mateo. Él dudó. Lucía le sostuvo la mano. Nicolás asintió con la cabeza. Emilia sonrió. Él respiró profundo. Y subió los escalones de la capilla. Desde arriba, miró a todos. Rostro por rostro. Algunos sonreían. Otros lloraban. Entonces, con voz baja pero firme, empezó, pasé la vida esperando milagros.
esperando la lluvia. La ayuda. Las respuestas. Y cuando todo se vino abajo, hice lo de siempre, esperé. Pedí. Recé. Pero no me moví. Hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron. Hasta que un día, mi carreta se atoró en un hoyo, igual que yo. Y ahí, le pedí a Dios que me mandara un ángel. Un ángel fuerte. Porque ya no podía solo. La multitud lo escuchaba en silencio. Y el ángel apareció. Pero no como yo esperaba. No sacó la carreta por mí. Solo me dijo, tienes que intentarlo. Y después desapareció. Mateo bajó la mirada. Sonrió apenas. Fue ahí que entendí. Dios no manda manos. Manda coraje. Y cuando te levantas, te ensucias las manos y empujas con todo, la rueda gira. Volvió a mirar a la gente. El milagro no fue la cosecha. Ni el contrato con el restaurante. Ni el pozo que cavamos. El milagro, fue que cambié por dentro. Fue darme cuenta de que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ni a mi padre, ni a nadie. Se detuvo unos instantes. Sus ojos fueron hasta el fondo de la capilla. Ahí estaba él. Don Jacinto. De pie. Con el mismo sombrero de ala ancha. La misma mirada tranquila. Las mismas manos firmes sobre el bastón. El viejo que apareció de la nada en el camino. El que dijo que el problema no era la rueda, sino lo que llevábamos dentro de la carreta. Mateo parpadeó. ¿Lo estaba viendo de verdad? Sí. Era él. El anciano sonrió apenas. Una sonrisa calmada, serena. Como quien dice, lo lograste. Mateo regresó la mirada al altar. Todos tenemos un pozo. Una rueda atascada. Una parte de la vida que dejó de girar. Y todos, esperamos un ángel. Hizo una pausa larga. Luego concluyó, pero a veces, el ángel es la propia decisión de no rendirte. Un silencio profundo llenó la capilla. Algunas personas lloraban. Otras solo inclinaban la cabeza, conmovidas por la verdad sencilla y poderosa de esas palabras. Mateo bajó del altar. Abrazó a su esposa. A sus hijos. Los vecinos se acercaron después. Era como si cada uno de ellos hubiera sido tocado por algo que no sabían nombrar. Cuando todo terminó, Mateo fue hasta el fondo de la capilla, donde estaba don Jacinto. Quería darle las gracias. Preguntarle quién era. ¿De dónde venía? Pero, ya no estaba. Se había esfumado. Igual que la primera vez. Como quien llega cuando hace falta, y se va cuando la misión termina. Esa noche, sentado en el portal de su casa, Mateo miraba el cielo estrellado. El campo dormía. La tierra estaba en silencio. La yegua Esperanza rumiaba tranquila junto al establo. Él cerró los ojos y musitó, gracias, Dios, por no darme lo que pedí, sino lo que necesitaba. Porque, al final, la mayor cosecha en la vida de don Mateo no fue de maíz, ni de jitomates. Fue de algo mucho más escaso, un alma que aprendió a crecer torcida, pero entera. Resequedad, pero con fertilidad. Silenciosa, pero llena de propósito. Y eso, ningún tiempo seco del mundo podría borrarlo. Hey, no lo olvides. Suscríbete al canal, dale like, comenta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver hasta el final. Comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber.